Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Ahí quiero que tengan abiertas sus Biblias, especialmente en el capítulo 27 y 28. Pero no voy a arrancar de ahí, voy a arrancar del capítulo 25, versículo 46. Ahí es donde voy a arrancar con esta meditación. Pero tengamos abierta la Biblia ahí en Mateo, digamos 25, versículo 46. Ahí vamos a comenzar esta meditación que yo le he intitulado Esbozo de lo que es el Evangelio según el apóstol Mateo. Generalmente no hablamos de Mateo como apóstol, siempre decimos Mateo y Mateo, pero él era apóstol del Señor Jesucristo. Él era quien se llamaba Leví y era un publicano, y el Señor lo llamó para ser su testigo, uno de los 12 que el Señor escogió. Y aquí vamos a ver un esbozo, digo yo, porque no es detalladamente todo, sino un esbozo de lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que él dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, o así mismo recibí, dice nuestra Biblia, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es el Evangelio, eso es lo que hay que creer, que Cristo murió por nuestros pecados, o sea, en sustitución nuestra. Él murió, se puso en nuestro lugar. Eso es lo que quiere decir, que Él murió por nuestros pecados y que fue sepultado, porque realmente murió y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, todo el Antiguo Testamento había dicho que Él iba a morir, a ser sepultado y a resucitar. Y si uno cree eso, y como dice Pablo, y si no lo habéis creído superficialmente, sois salvos. Él asegura que somos salvos si creemos eso. Especialmente, hermanos, que Cristo murió en sustitución nuestra. Porque esa es la gran doctrina de salvación, la sustitución. Que Cristo se puso en la cruz y sufrió el castigo y la condenación eterna en una forma cualitativa en la cruz. Durante 3 horas Él sintió ahí en su ser lo que es la condenación eterna, que es estar desamparado de Dios en la condenación. Eso es lo peor que puede haber. En este mundo, la gente que no cree en el Señor Jesús todavía reciben bendiciones y la misericordia de Dios, aunque no crean. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero en la condenación eterna es un desamparo de Dios. Eso es lo peor de la condenación eterna. Y Jesús en la cruz por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba sintiendo ahí lo que van a sentir eternamente los que no confían en Él. Entonces, el Evangelio es eso. A veces hay personas que creen que el Evangelio es una religión o saber qué. No, el Evangelio es una buena nueva de que aunque somos pecadores perdidos, Cristo murió en nuestro lugar, nos sustituyó. Y eso es el Evangelio. Ahora, ¿por qué empiezo en Mateo 25, 46? Fíjense ustedes que en Mateo 25, 46
se termina, con esas palabras, se termina el sermón del Monte de las Olivas. Todos nosotros, cuando leemos Mateo 24, lo que pensamos es en los acontecimientos de la gran tribulación, en los terremotos, hambres y pestes y todo que Jesús menciona ahí. Y nuestro entendimiento va por ahí. Y sí, es correcto. Pero el fin de este mensaje, cuando termina Jesús de hablar, sus últimas palabras son: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así termina el sermón del Monte de los Olivos. Habla de que hay dos destinos para la humanidad. Si uno cree en el Señor Jesús, a la vida eterna. Si uno rechaza a Jesús y no cree en Él, y aunque le estén hablando, uno dice, no, otro día, mañana, pasado, y se muere así, irá, ahí dice, irán al castigo eterno. Hay sectas que dicen que no hay castigo eterno, que cuando uno se muere Dios lo aniquila y una serie de cosas, pero miren cómo termina el discurso de Jesús. Y nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen nuestros sentimientos. Porque claro, si muere una persona y era nuestro familiar, ¿qué gusto nos va a dar saber que se fue al castigo eterno? Pero Jesús es el que está hablando aquí. Él que nos amó tanto y que vino a morir a la cruz. Y vino a dar su vida. Él es el que está predicando aquí. Dice, e irán estos al castigo eterno. Y los justos, o sea, los creyentes, no es que no pecan, sino que confían en el Señor Jesús. Es decir, han creído que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó. Lo creemos, porque creer que Él resucitó es parte de la fe que nos salva a nosotros de la condenación. Y dice, irán los justos a la vida eterna. Entonces, hay que ver esto. Muchas veces los estudiosos de la Biblia no pueden ver que hay que conectar todos los párrafos, todos los contextos y todo, hay que conectarlos para entender mejor la palabra de Dios. Esto es un asunto difícil, pero es riqueza cuando uno lee la Biblia de ese modo. Ahora, en Mateo entonces 24 y 25 se ve el discurso del Monte de los Olivos, pero noten al ver el capítulo 26, mírenlo inmediatamente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, estoy en el versículo 1, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Noten que se acaba el discurso de 2 capítulos del discurso del Monte de los Olivos y empieza, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, cuando dio el discurso del Monte de los Olivos, les dijo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces, el Señor Jesús habla eso, pero Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, termina el discurso y él conecta el discurso con la Pascua. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. En la Pascua Jesús iba a dar su vida por nosotros, por toda la humanidad, pero por los que creemos en Cristo, esa muerte nos iba a salvar. La persona que no cree, que no confía en el Señor Jesús, aunque Jesús haya muerto por ella y le haya proporcionado un medio de salvación, por rechazar al Señor, se va a condenar. Y el discurso del Monte de las Olivas se conecta con la Pascua, porque en la Pascua, ahí es en el momento en donde Jesús
va a dar su vida por los pecadores, por todos. Pero noten ustedes en el versículo 3, entonces, esas palabras, entonces, son las conexiones. Los principales sacerdotes, los escribas y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ellos se reunieron para eso. Ellos estaban muy presionados porque Jesús iba subiendo mucho de fama. Y Jesús había limpiado el templo y había hablado una serie de cosas y los había acusado a ellos de que la religión no la llevaban como debía ser, sino que eran hipócritas, eran falsos. Eso está en Mateo 23. O sea, estoy viendo, conectando los capítulos. Ahora, noten lo que el versículo 5 dice. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos decían, agarremos a Jesús y matémoslo, pero que no vaya a ser durante la fiesta, es decir, durante la Pascua, que no vaya a ser ahí, porque va a haber un alboroto. Él tiene simpatizantes. Y entonces puede ser que al ver eso lo defiendan y se vuelva un gran alboroto. Así pensaron ellos. No querían que Jesús fuera a morir en la fiesta, que no lo querían apresar ahí, mucho menos que muriera ahí. Pero el designio de Dios, el decreto de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde que se celebró la primera Pascua, eso había ocurrido 1445 años antes de Cristo, se celebró la primera Pascua. Y en esa Pascua, lo principal de todo lo que se hacía ahí era que muriera el cordero, que sacrificaran al cordero. Y los judíos hacían 2 sacrificios todos los días, uno a las 6 de la mañana y uno a las 3 de la tarde. Y el Señor había dado la Pascua y la estaban celebrando todos los años, y mataban al cordero y hacían todo lo que Dios dijo acerca de cómo se mataba, cómo se comía, todo el cordero. Solo por un ejemplo, Dios ordenó que no le fueran a quebrar los huesitos al cordero, que todos los huesos los sacaran enteros, porque a través de esa enseñanza que los judíos, como así lo mandó Dios, ellos sacaban los huesitos enteros y no los quebraban, porque eso era una figura o un tipo de que cuando Jesús viniera a este mundo, nunca se le iba a quebrar un hueso a Jesús. Él llegó a sus 33 años, que fue a la edad que murió, sin nunca darse una rotura, una fractura, algo así, ni por accidente, ni por nada. Y cuando ya estaba colgado en la cruz, para que se murieran rápido los 3 que estaban colgados, que era él y los 2 ladrones, ordenaron ir a quebrarle las piernas para que se murieran rápido y a enterrarlos, antes de que empezara el gran descanso del día de la Pascua. Al otro día era sábado, había que no trabajar. Y también estaba prohibido dejar colgado en la cruz en la noche a alguien que muriera colgado. Entonces, todo esto se juntaba. Y ellos dijeron, no durante la fiesta, pero hubo una situación. Judas, que traicionó a Jesús, les fue a ofrecer entregárselo. Y cuando ellos vieron que él quería hacer eso, entonces procuraron aprovechar esa situación, que él iba a traicionarlo. Imagínense que todo cómo está coordinado. Y entonces
cabal, Judas entregó a Jesús después de la cena pascual. Entonces, el día había empezado a las 6 de la tarde, el día de la Pascua, y se terminaba el otro día a las 6 de la tarde. Entonces, ellos capturaron a Jesús en el día de la Pascua, que había empezado a las 6 de la tarde. A él lo capturaron a eso de las 10 de la noche, más o menos. Lo capturaron 14 de Nisan. Lo juzgaron ilegalmente toda la noche en la casa de Caifás. Y ya después en la mañana se lo llevaron a Pilato, a eso de las 6 de la mañana. Lo estaban juzgando a deshoras, porque eso es ilegal. Desde hoy es ilegal eso, pero era ilegal en aquel tiempo porque estaban bajo el derecho romano. Y es prohibido juzgar a una persona en horas que no son las horas hábiles. Pero con Jesús fueron ilegales para juzgarlo. Y lo juzgaron en la noche y lo condenaron los judíos por blasfemo. Por eso de eso lo acusaron. Y con los romanos lo fueron a acusar de sedicioso y de alborotador y de rebelde al gobierno. O sea, todo era mentiroso lo que estaban hablando. Y de todos modos, a las 3 de la tarde del 14 de Nisan, Jesús entregó el Espíritu y murió conforme al decreto de Dios. Los hombres decían, no en la fiesta. Dios dijo, es en la fiesta que tiene que morir. Porque todo estaba y está programado por el Señor. Él hace su voluntad. Entonces, ¿por qué hablar de todo esto? Porque el Evangelio exactamente es eso, que Cristo murió por nuestros pecados y que murió en la fecha que dijo Dios, en el 14 de Nisan, el día de la luna llena en la Semana Santa nuestra. Por eso el 14 de Nisan en este año cayó martes, no cayó viernes, pero en aquella ocasión sí cayó el día viernes. Empezó lo que sería para nosotros un jueves en la noche, para terminar viernes a las 6 de la tarde. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque todo esto es lo que debemos entender del plan de Dios. La otra cosa que yo quiero que miren, antes, estamos ya en el mensaje, pero antes de entrar a esto que tenemos en Mateo 27, quiero que miremos también en el versículo 6, Mateo 26, 6. Del versículo 6 al 13, una mujer fue a ungir a Jesús. Ustedes recuerdan. Tenemos un himno que dice, yo cual María que su amor te demostró Jesús. ¿Recuerdan? Esa María que se menciona en ese himno es esta María que está aquí en Mateo 26, 6. Pero en el versículo 7 dice, vino a él una mujer. No dice ahí el nombre de la mujer. Con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado él a la mesa. Dice que vino una mujer. Esa mujer podía haber, para echarle a Jesús un perfume en su cabeza, bien pudo haber destapado el frasco, porque en ese tiempo no usaban taponcitos los frascos, sino se quebraban. Había que quebrarlo para empezar a usarlo. Pero el frasquito podía estar parado y usarse por meses. Pero ella no hizo eso. Ella quebró el frasco y todo se lo echó a Jesús en la cabeza. Lo bañó de perfume a Jesús y Jesús no dijo nada, él permitió eso. Esta mujer era
María, la hermana de Lázaro. No es la misma que fue a llorar y que con el pelo enjugó los pies de Jesús. Ese es otro caso. Aquí tenemos a María, la hermana de Lázaro, María de Betania, y le echó todo el frasco. Según los que estaban ahí, Judas entre ellos, él dijo, esto se pudo haber vendido por 300 denarios. Eso era un dineral. 300 denarios era casi el sueldo de un año de un obrero. Era un dineral. Pero María no estaba pensando en echarle un poquito al Señor. Era para el Señor. Entonces ella le echó todo. Derramó el perfume sobre él. Y muchos alegaron. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? Por lo que nos dice el versículo 12. Porque al derramar este perfume, él dice que no regañen a esa mujer, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esa mujer no llegó a preparar a Jesús para la sepultura que ella conscientemente lo estaba haciendo. Ella fue a darle gracias al Señor, a mostrarle su amor al Señor. Pero Jesús dijo, ella lo que está haciendo, sin querer, es prepararme para la sepultura. ¿Por qué? Porque cuando yo muera y esté enterrado el sábado y que el domingo quieran ir a ungir mi cuerpo, porque en el día de reposo no se podía. Jesús murió a las 3 de la tarde y lo enterraron casi corriendo. Y no dio tiempo a ungirlo con todas las situaciones que el caso ameritaba. No dio tiempo. A pesar que le echaron 100 libras de perfume Nicodemo, no pudo él hacerlo como se debía de ungir un cuerpo. Pero como él iba a resucitar, no daba tiempo a ungirlo. Entonces María, sin querer, lo ungió antes que eso ocurriera, porque iba a resucitar el Señor. Y fíjense cómo Jesús está hablando y aclarando, y dice, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Estando yo vivo, dice el Señor, ella me ha ungido para la sepultura. Porque cuando verdaderamente muera y esté enterrado, no va a dar tiempo a unción o a ungimiento. Porque él ya sabía que iba a resucitar, y cuando ellas llegaran el domingo en la mañana con los perfumes a querer ungirlo, él ya iba a estar vivo, ya no iba a haber necesidad de eso. Entonces, esa es la razón de ir tocando estos aspectos de Mateo. Y la última cosa, lo que tenemos en la institución de la Cena del Señor en el versículo 26, 17. Ahí del 17 al 29 está la institución de la Cena del Señor. Ahí Jesús toma el pan y el vino y le da a sus discípulos y les dice que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre, y por supuesto todo esto nos habla de la redención con sangre que Jesús va a traer a nuestro favor. Pero, ¿por qué es importante también la institución de la cena? Miren el versículo 29, cuando ya termina él de darles el pan y el vino. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice aquí el Señor, les está dando el pan y el vino el jueves en la noche. El jueves nuestro, pero ya era 14 de Nisan, desde las 6, ya era el día 14 que iba a terminar hasta el otro día. Es que tenemos que recordar que los israelitas contaban las horas del día desde las 6 de la tarde, ahí empezaba su día. Y él está hablando esto en la noche de lo que para nosotros es jueves. Y les dice él, pero lo que quiero que tomen nota es que al otro día él iba a morir lo iban a crucificar a las 9 de la mañana y iba a morir a las 3 de la tarde. Entonces él ya no estaba tomando vino, pero dice él, os digo que desde ahora, desde este momento que fue el último momento en que tomamos vino juntos, ustedes y yo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el milenio. Ahora estoy diciendo, ahí dice en el reino de mi Padre, pero no es en el cielo, sino en el milenio Jesús va a beber vino otra vez. Pero la última noche que estuvo con ellos fue la última vez que él tomó vino. Pero él dice, ya no voy a beber ahora hasta que lo beba con ustedes. Ustedes van a estar conmigo bebiendo el vino en el reino mesiánico. Con vosotros. Ustedes que son creyentes en mí. Y eso lo incluye a usted, hermano, y a mí. A usted, hermana, y a mí. Nos incluye que Jesús dejó de beber vino y ya no podía beberlo más porque al otro día lo mataron. Murió. Y obviamente, ya resucitado, no bebió vino. ¿Por qué? Porque aquí dice, no voy a beberlo hasta el reino. Pero lo voy a beber con ustedes. ¿No se dan cuenta cómo Jesús está seguro de la vida futura de Él y de nosotros? Porque Él es Dios que sabe todo. Y está anunciando aquí que vamos a estar con Él en el reino mesiánico bebiendo vino. Ahora, miremos Mateo 26, 57. Allí, hermanos, quiero que miren el versículo 57, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Cuando llegó la noche, nuestras Biblias dicen cuando llegó la noche, la mejor traducción es al atardecer del 14 al atardecer del 14 de Nisan, o sea, no la noche que celebró la última cena, sino esto ya era el otro día, ya habían crucificado a Jesús. Pero dice, al atardecer vino un hombre rico. Ellos no podían enterrar a Jesús o dejar el cuerpo ahí todo el sábado, no se podía. Entonces viene este rico de Arimatea, llamado José, que había sido discípulo de Jesús. Él era del Sanedrín. Él era miembro de ese consejo que mandó a matar a Jesús, pero él y Nicodemo no estuvieron de acuerdo con lo que hicieron los del Sanedrín. De los 70 ancianos que había ahí, 2 no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo con Jesús. Y uno de ellos es Arimatea. Arimatea era un hombre rico, tenía recursos, tenía dinero. Su casa tenía un gran jardín y en ese jardín tenía la tumba donde iba a ser enterrado él cuando se muriera. Porque así era el estilo de los judíos. Ellos no tenían un cementerio así como tenemos en muchos de nuestros países,
que todas las tumbas están juntas ahí por cantidad, no. Ahí las personas, si tenían su casa, ahí mismo hacían su tumba y ahí los enterraban. Y Arimatea tenía eso. Y había hecho esa tumba seguramente para 2 personas, para él y para su esposa. Y es que lo que pasa es que a pesar de que el Santo Sepulcro que dicen los católicos que tienen ahí en Jerusalén es un Santo Sepulcro equivocado, porque está dentro de la ciudad de Jerusalén. Y allí en Jerusalén, el único que está enterrado dentro de la ciudad es David. De ahí nadie ha sido enterrado ahí, ni siquiera Jesús. Y es interesante que la carta a los Hebreos habla de que a Jesús lo sacaron fuera del campamento. Si ustedes leen la carta a los Hebreos, entonces la tumba que se llama tumba Thompson, por el descubrimiento que se hizo ahí, y que está a unos metros, a pocos metros del Gólgota, tiene más sentido de que rápido bajaron a Jesús de la cruz y rápido lo llevaron ahí. Y todo eso estaba preparado por el Señor, porque Dios todo lo controla, hasta que Arimatea viviera ahí a 100 metros del Gólgota. Es interesante, pero esa tumba Thompson, que es que con más seguridad era la tumba donde fue enterrado Jesús, se ve que usaron una de las 2, por decirlo así, 2 camas de piedra que había ahí, porque eran como camas de piedra, y solo usaron una, la otra quedó sin usar, porque cuando Cristo resucitó, esa tumba ya no la tocaron más, ya no la tocaron. Entonces es interesante todo esto. Y José de Arimatea había sido el discípulo de Cristo. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese hombre, siendo conocido en el Sanedrín como un sacerdote judío, él se hubiera echado encima a todos por estar creyendo en Jesús. Pero aquí, osadamente fue con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque si a Jesús no lo hubiera enterrado él y Nicodemo, a Jesús lo hubieran echado en una fosa común en donde no se hubiera sabido nada de él. Lo hubieran tirado en una fosa, juntamente con los otros que murieron con él, con los ladrones. Porque esos ahí fueron a parar, que nadie los pidió. Lo lindo es que a ese hombre que se arrepintió en la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo pudieron haberlo echado a una fosa común, pero su espíritu estuvo con el Señor en el seno de Abraham. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Es que es maravilloso. Ahora, esto de la sepultura es parte de lo que nosotros creemos como parte del Evangelio, según lo que dice Pablo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Son 3 cosas. ¿Y por qué creemos que fue sepultado? Porque verdaderamente murió. No es que, como dicen algunos, que Jesús solo se desmayó, dice, y que se lo llevaron a la India y que no sé qué, y que ya murió de 80 años. Esos son cuentos. Lo que dice la Biblia es lo que es la verdad. Estos son documentos hechos por gente que vivió con Jesús. Los cuentos esos de la India vinieron 200 años después, por gente que quería distorsionar el Evangelio. Pero regresemos aquí. Él pidió el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Por los otros evangelios sabemos que Nicodemo también llegó y llevó 100 libras de perfumes para ponerlos ahí, pero no pudieron hacerlo como debía ser, sino que
a la carrera y para venir después a terminar el trabajo. Así lo hicieron. Y dice el texto que lo envolvió y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se ve una prisa por hacer lo que estaban haciendo. Y claro, Jesús murió como un esclavo en la cruz, porque esa muerte que le dieron a él crucificado era muerte de esclavo. Pero fue enterrado como rey, porque ya la sepultura era otra cosa. La muerte podía haber sido así, cruenta, cruel, con desprecio y con todo lo que quiera. Pero cuando ya el cuerpo estaba ahí sin vida, tanto Pilato como los judíos ya habían logrado su propósito, ¿verdad? De deshacerse de él, según ellos. Y Arimatea va, lo baja, y es interesante. Él era sacerdote, pero él y los que fueron a ayudarlo a él a bajar a Cristo de la cruz, según ellos, según las ceremonias, se contaminaban tocando a un cadáver. Y Arimatea, siendo sacerdote, ya no le importó. Él creía en su Señor. Y lo bajó, y no importaba que un cuerpo muerto lo contaminara siendo sacerdote. Es que es interesante todos los detalles estos. Y entonces lo baja y lo entierra como un rey, en un sepulcro que era para un rico, no para un pobre, con perfumes y con lo mejor que se pudo hacer para él, aunque sea la carrera. Los otros que murieron ahí fueron a una fosa común, olvidados. Pero el Señor preparó todo esto porque al tercer día de esa tumba tenía que salir, y esa tumba quedó como un monumento de la victoria de Cristo, porque la tumba está vacía. Es precioso de verdad lo que tenemos aquí. Ahora, yo quiero que noten esto que sigue aquí en el 27:61. Dice, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y lo que yo quiero que noten es que para sepultar a Jesús, ahí estaba María Magdalena y la otra María, dice aquí. Pero no estaban solo ellas dos, ahí había más mujeres, tal vez por la razón de que los soldados y todo eso no iban a atacar a las mujeres. Pero es impresionante la fidelidad y el amor de las mujeres que estuvieron con Jesús. Porque cuando él fue crucificado, ahí estaban las mujeres. De los apóstoles, solo Juan llegó a la cruz. Solo él llegó. Los otros andaban huyendo. Las mujeres, tal vez por esa facilidad de que no las iban a atacar, estaban ahí cuando lo crucificaron. Ahí frente a la cruz estaba la madre de Jesús, María Magdalena, Salomé y otras mujeres estaban cuando lo crucificaron, ahí a la par de la cruz. Pero es interesante que aquí al sepultarlo, ahí están las mujeres. Ellas están ahí viendo todo. Que lo entierren los varones, pero ahí están ellas. Y es que estas mujeres fueron fieles en seguir a Jesús en la crucifixión, en la sepultura, en la resurrección, en la ascensión, y el día que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ahí estaban esas mujeres. Y es impresionante que estaban ahí, fielmente. Y fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado también. Fueron mujeres. Ahora, ¿por qué hizo el Señor todo eso? En la cultura judía y en el Oriente, la mujer siempre la tuvieron en segundo término.
La mujer solo era un objeto, no era un sujeto. No fue así cuando Dios creó a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo coiguales, coherederos. Pero cuando se cayó en el pecado, la mujer llegó a estar en una situación precaria y en una situación donde el hombre se enseñorearía de la mujer. Eso lo dice Génesis. Se enseñoreará de ti, el hombre. Pero cuando Cristo vino, Él cambió eso para sus seguidores y nos regresó a la creación como cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Y el apóstol Pedro dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Y es interesante que Pedro dice que a la mujer hay que darle honor, así como a vaso más frágil, dice Pedro, pero que hay que darle honor. Los esposos deben darle honor a la mujer. Imagínense lo que dice Pedro. Pero aquí las mujeres, el Señor las exaltó, siendo las primeras que vieron a Cristo resucitado. Las primeras que fueron a decir, el Señor vive. Le fueron a avisar a Pedro que Cristo estaba vivo. Y entonces sí, Pedro y Juan salieron corriendo a ver la tumba y entraron y vieron lo que vieron. Estamos aquí diciendo tal vez no todo con cada versículo, pero el punto es este, que cuando Pedro y Juan fueron a ver, porque iban corriendo, pero era porque las mujeres habían corrido antes que ellos. Y fueron a ver y cuando entraron, vieron los lienzos dentro de la tumba, vieron los lienzos en orden. Eso fue lo que vieron. Porque Jesús cuando resucitó, sencillamente se levantó y lo que estaba un poquito desordenado, porque es normal que cuando uno está acostado se desordena las sábanas y todo eso. Él las ordenó y las puso ahí y salió. Y hay una cosa más. Cuando uno mira todo lo que pasó, pues lo podemos leer porque lo tenemos aquí, pero el punto que no quiero que se me escape es que Cristo cuando resucitó y salió de la tumba, Él no movió la piedra que tapaba la puerta. Él atravesó la piedra. ¿Se acuerdan que el domingo en la noche, cuando ya Jesús había resucitado, estaban encerrados los 12 apóstoles con la gente que estaba con ellos? Y Él no tocó la puerta. Él se apareció en medio de ellos. No tenía que tocar puertas. Él podía entrar y salir sin abrir. Y cuando Cristo resucitó, la piedra se quedó ahí. Él no quitó la piedra. Él solo salió. Porque tenía un cuerpo glorificado. Que ya no necesitaba que le abrieran la puerta. Él podía entrar sin abrir. Y podía salir de la tumba sin quitar la piedra. Por eso, la narración que tenemos aquí, tal vez la vamos a apresurar un poco. Dice, pasando al versículo, ya vimos lo de las mujeres, pero en el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Era un día de descanso especial, era el 14 de Nisán, pero ellos, para estar haciendo cosas malas, para eso no descansaron los fariseos que mandaron a matar a Jesús. Y le dijeron a Pilato, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guarda, id a asegurarlo, como sabéis. Me llama la atención que Pilato no se preocupaba. Pilato no se preocupaba, ya lo mataron, ahí pongan una guardia. No es alguien que él mismo va a ver qué hace. Ahí hay una guardia. Es que la forma de darle la guardia es hasta como despreciativa, por una razón. Pilato no creía que un muerto se fuera a levantar. Él no creía eso. Y que ellos estuvieran preocupados de ir y que hubiera una guardia y que se sellara la piedra y todo eso, asegurarlo. Para él era ridículo todo eso. Entonces, ahí hay una guardia, vayan lo que quieran. Qué ridículo, dice Pilato. ¿Cómo es que le tienen miedo a un muerto? Es interesante lo que hizo Pilato. Y por supuesto, dice el 66, entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia, y todo esto lo que hizo fue magnificó el hecho de la resurrección. Porque Jesús, cuando resucitó, como les digo, él sencillamente salió. Pero en el capítulo 28:1 dice, pasado el día de reposo, porque Jesús murió el viernes, descansó el sábado y resucitó el domingo. El Sabbat, el Señor Jesús estuvo en la tumba y de verdad descansó el séptimo día. Pero pasado el día de reposo, el primer día de la semana, el domingo, vinieron otra vez María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Es interesante la forma en que el ángel quitó la piedra, porque esas piedras lo que hacían era rodarlas en la pared, por decirlo así, de la peña. Hasta había una zanja para que la piedra se quedara ahí. Pero aquí no es esa la forma. El ángel parece que volcó la piedra, la puso acostada, porque después se sentó sobre ella. No la iba a rodar y sentarse arriba, sino le dio vuelta. La tiró. Pero lo interesante es que para mover esa piedra, por el peso de esas piedras, se necesitaban unos 10 hombres empujando y haciendo gran fuerza, por supuesto, para empujar. Pero el ángel, él solito, tiró la piedra por allá. ¡Qué poder! El de los siervos de Dios, no digo el Señor. Y ese ángel tira la piedra y dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hablando de lo majestuoso que se ven los seres como los ángeles. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, parece que hasta perdieron la conciencia del impacto de lo que llegó ahí. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ellas vieron eso y a ellas no les pasó nada. Es interesante que al que no conoce a Dios es un terror ver esto, pero al que conoce a Dios es una bendición ver esto. Y dice, no temáis, porque cuando hay manifestaciones sobrenaturales uno tiene miedo aunque sea creyente. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Si él se los dijo a ustedes muchas veces. Y si uno lee los evangelios, Jesús muchas veces
dijo que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Se lo dijo a sus apóstoles y se lo dijo a sus seguidores. Pero parece como que estas cosas son como muy increíbles. Yo creo que hasta hay muchos creyentes que dicen, a saber si va a haber resurrección. No pueden tener la convicción y la plena seguridad de que así como el Señor resucitó, así nosotros vamos a resucitar también. Y es que cuando uno ve a una persona que muere, aunque sea creyente, y uno mira el cuerpo ya sin vida, y todo eso es penoso, triste, y somos humanos. Pero deberíamos de tener la convicción y la seguridad de que la persona que está ahí, ya sin vida, está con el Señor. Ya está. Está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra. Y nosotros creemos la palabra. Nosotros no nos basamos nada más en que se murió, aquí sí que todo se acabó. No. Ahí el Señor lo sepultaron y todo, para que nosotros tengamos la seguridad de que así como Él murió y resucitó, nosotros también vamos a gozar de eso, porque Él lo dijo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Crees esto? Le dijo a la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Es que hay que creer. Esa es la seguridad. Y hermanos, si uno tiene esa fe, esa convicción, esa seguridad, si uno tiene esa fe, ese creer, entonces uno tiene que vivir una vida de tranquilidad, de seguridad y de confianza en el Señor. Porque nosotros no vemos que todo esto acontezca allá, pero el día del Señor vendrá. Así dice el apóstol Pedro. Y dice, id pronto a sus discípulos y decid que ha resucitado a los muertos. Y aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. El ángel es el que dice esto. Pero al leer sigue diciendo, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro. Es impresionante lo que está escrito. ¿Por qué no vieron el sepulcro? Y, sí, pues, no, vieron la piedra tirada y entraron al sepulcro a ver qué estaba pasando ahí. Y lo que vieron solo las sábanas y toda la parte puramente física que quedó ahí cuando Jesús se fue. La ropa y lo que le pusieron, la mortaja, eso era lo que estaba ahí. Los perfumes y todo eso se había quedado ahí. Porque ellas entraron, porque el texto dice, y saliendo del sepulcro, las mujeres se metieron al sepulcro. Es que esos sepulcros uno puede entrar ahí. Uno puede entrar ahí. Quizás los que han ido a Jerusalén y todo, saben que uno se puede meter ahí y ver. Eso fue lo que hicieron ellas. Dice que saliendo del sepulcro con temor por lo sobrenatural y gran gozo por la noticia de la resurrección. Felices. Yo digo qué precioso para esa gente que estuvo ahí en ese momento. El apóstol Pablo dice que cuando él escribió la carta a los Corintios, dice él que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos, de los cuales, dice Pablo, algunos todavía viven. Así gente que vio eso y que le contó a Pablo lo que pasó. Pero Pablo, no hay problema de que él no haya estado ahí en el momento de la resurrección, porque Cristo se le apareció a él en el camino a Damasco y le habló, ya resucitado. Pablo nunca vio a Cristo en su cuerpo
así sin glorificar. Pablo solo lo vio ya glorificado. Entonces es maravilloso. Terminemos esto, hermanos. Dice, iban con gran gozo, iban a dar las buenas nuevas. En el versículo 9 dice, y he aquí Jesús les salió al encuentro. Ya no fue un ángel, sino el mismo Señor. Cuando ellas iban corriendo a dar la noticia, iban a ir a dar una noticia. Dice el ángel que Jesús resucitó. Pero aquí ya no iban a decir dice el ángel, sino el Señor resucitó. Nosotros lo vimos. Y dice, le salió al encuentro diciendo, salve. Esa expresión es un saludo. Lo podríamos traducir, buenos días, ¿qué tal están? Eso fue lo que les dijo, con toda naturalidad, porque así, ese salve es la manera antigua. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le tocaron sus pies, se dieron cuenta que no era una alucinación, que no era un fantasma, que no era un cuerpo etéreo, sino que se podía tocar al Señor, y lo adoraron. Jesús es digno de adoración, en toda la Biblia se ve eso. Y cuando a él lo adoraron, estas mujeres, y también el ciego de nacimiento, al abrir sus ojos y verlo, dice la Biblia, que adoró a Jesús. Y Jesús no le dijo, no me adoren. En Apocalipsis 19, el ángel, cuando Juan se postró para adorar al ángel, el ángel se le dijo, no me adores, adora a Dios. Pero Jesús no decía, no me adoren. Él se dejaba adorar, porque Él es Dios encarnado. Dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad nuevas a mis hermanos, dad nuevas a mis hermanos. No dice, vayan a decirle a esos que me abandonaron, ¿verdad? Sino a mis hermanos, con ternura, con cariño. El Salvador ya resucitado es el mismo Salvador misericordioso que sanaba enfermos, que hacía todo lo que hacía y que quería a la gente y que amaba a sus discípulos. Y ha resucitado, Él sigue siendo ese Dios amoroso que no cambia. Nosotros somos los cambiantes. Un día estamos contentos, otro día estamos bravos. Eso no es así. Él es el mismo, siempre. Y dice, entonces Jesús le dijo, vayan a Galilea y ahí me verán. Ahora, ¿por qué a Galilea? Jesús se apareció, esa misma noche se le apareció en Jerusalén a los 12 apóstoles, pero él quería que fueran a Galilea y que dieran las nuevas, porque ahí iban a verlo no 12 personas, sino todos sus seguidores, que la mayoría vivían en Galilea, no vivían en Jerusalén. Los apóstoles y todo que estaban en Jerusalén era porque era el tiempo de la fiesta, pero ellos no vivían ahí, ellos vivían en Capernaum, en Corazín, en otras ciudades. Bueno, dice el texto, mientras ellas iban, y aquí los de la guardia fueron y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Les fueron a dar la información decepcionante, los soldados a los fariseos, de que Cristo había resucitado. Eso le fueron a decir, pero ellos, en lugar de creer en Cristo, dice, reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Vayan y digan esa mentira. ¿Cómo iba a ser posible que 12 soldados romanos se durmieran? Algunos años después, Pedro andaba predicando y el ángel lo sacó de la cárcel.
y eso ponía en peligro a los soldados romanos, no solo de ser regañados, sino de ser ejecutados, de morir por no cumplir. ¿Se acuerdan de el que estaba cuidando la cárcel cuando fue el terremoto y estaba Pablo ahí? Pensó que todos los presos se habían escapado y entonces se iba a matar él antes de que lo matara la autoridad romana. Y Pablo le dijo, no te quites la vida, aquí estamos. Esos eran soldados que si fallaban, con pena de muerte, por fallar. Y 12 durmiendo ahí. Y los discípulos que no eran soldados, con qué facilidad se habían llevado el cuerpo. Eran mentiras. Pero todas esas mentiras lo que hacen es demostrar de que ahí aconteció algo muy especial, aunque los inconversos no lo crean. Pero los sacerdotes judíos estaban tan ciegos que en lugar de comprobar de que Cristo había resucitado y creer en Él como el Mesías, lo hicieron fue inventar mentiras para deshacer la idea de la resurrección. Y las mentiras de lo peor. Pero hoy mismo hay gente que cuando miran la Biblia y uno les comprueba con la Biblia que están equivocados en la religión donde están y que deben confiar en Jesús y que deben creer Él a la luz de la Biblia, cierran sus ojos también y no aceptan el Evangelio y prefieren creer mentiras que creer a la verdad. Eso existe en el día de hoy. En el día de hoy. Bueno, con esto termino. Se ve a la luz de esto que aunque se compruebe con hechos las cosas de Dios, hay gente que no va a creer. ¿Por qué? Porque la única manera de creer a la verdad del Evangelio es que el Espíritu Santo ilumine el corazón. A uno le pueden dar evidencias concretas de que uno está equivocado y que la verdad es la palabra de Dios, y la persona, si el Espíritu Santo no le abre sus ojos, va a seguir creyendo a la mentira o hasta inventando mentiras para no creer a la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y porque tenemos a través de toda ella la evidencia de la resurrección del Señor Jesús. Y también, Padre, vemos cómo tú habías preparado todo y que era un plan tuyo, un decreto, la muerte de tu Hijo para redimirnos, su sepultura, pero también esa gloriosa resurrección del Señor. Y todo, Señor, lo que tú has hecho y todo lo que tú has preparado nos da convicción, nos da seguridad. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos, porque viene de tu Espíritu Santo. Nosotros estaríamos tan ciegos como los demás si en tu misericordia no hubieras abierto nuestros ojos. Te alabamos, te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.